Nunca imaginé que una tarde cualquiera en Barcelona cambiaría para siempre mi manera de entender la vida y la muerte. Mi nombre es Carmen, tengo 42 años y lo que voy a contarte desafiará todo lo que creías saber sobre el más allá. ¿Alguna vez has sentido la presencia de alguien que ya no está? Esa sensación extraña de que te observan desde algún lugar que no puedes ver. Te digo desde ya que no estás loco, porque a mí me pasó algo que cambió mi mundo para siempre. Hace 3 meses perdí a mi madre tras una larga enfermedad. Creía que nuestras conversaciones habían terminado para siempre, pero me equivoqué, completamente, porque ella encontró una manera de decirme algo que necesitaba escuchar. Todo comenzó un miércoles por la tarde en mi apartamento de l'Eixample. Había estado revisando las cosas de mamá, intentando decidir qué conservar y qué donar. Entre lágrimas y recuerdos, encontré algo que me dejó sin aliento. Pero ya llegaremos a eso. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde me estás escuchando. Escribe en los comentarios tu ciudad o país, porque estas historias nos conectan sin importar las distancias. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque cada semana comparto relatos reales que tocan el alma. La pérdida de mamá había sido devastadora. Llevábamos 3 meses sin hablarnos debido a una discusión tonta sobre mi divorcio. Ella pensaba que estaba cometiendo un error y yo, orgullosa como siempre, me negué a escucharla. Cuando murió, esa conversación pendiente se convirtió en mi mayor tormento. Esa tarde, mientras organizaba sus pertenencias, me sentía completamente perdida. El apartamento estaba en silencio. Solo se escuchaba el tráfico lejano de Passeig de Gràcia. Fue entonces cuando mi vida dio un giro que nunca podré explicar con lógica, pero que cambió mi corazón para siempre. De pronto escuché algo que me heló la sangre. Un sonido que conocía perfectamente, pero que era imposible. Era la melodía que mamá siempre tarareaba mientras cocinaba. Una canción que solo ella y yo conocíamos. Pero ¿cómo podía ser? Estaba completamente sola en casa. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé inmóvil en medio del salón, con una caja de recuerdos entre las manos, tratando de entender qué estaba pasando. La melodía provenía de la cocina, exactamente donde mamá solía preparar sus famosas paellas los domingos. Con pasos temblorosos, me dirigí hacia allí. Cada paso resonaba en el suelo de parquet como si fuera el único sonido en el mundo. La melodía continuaba, suave pero perfectamente clara. Clavelitos, clavelitos de mi corazón. La canción que cantábamos juntas cuando yo era pequeña. Al llegar a la cocina, el aire se sentía diferente. Más cálido, más denso, como si estuviera cargado de algo invisible pero muy real. La melodía venía de ningún lugar específico. Simplemente flotaba en el ambiente, envolviendo cada rincón del espacio donde tantos recuerdos habíamos compartido. Me senté en la silla donde mamá solía tomar su café matutino y cerré los ojos. Si realmente eres tú, susurré al aire. Necesito que me perdones. Necesito saber que no te fuiste enfadada conmigo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras esperaba algo, cualquier cosa que me confirmara que no me estaba volviendo loca. La respuesta llegó de la manera más inesperada. El cajón de los cubiertos, que estaba perfectamente cerrado, se abrió lentamente con un crujido suave. Dentro, entre las cucharas y tenedores que conocía de toda la vida, había algo que nunca antes había visto, una pequeña nota manuscrita con la letra inconfundible de mamá. Con manos temblorosas tomé el papel. Las palabras estaban escritas con su característico bolígrafo azul,
el mismo que usaba para escribir la lista de la compra. Decía simplemente: Carmen, hija, el amor nunca termina. Busca en el lugar donde guardamos nuestros secretos. Te amo eternamente, mamá. El lugar de nuestros secretos. Inmediatamente supe a qué se refería. Cuando yo era adolescente, habíamos creado un escondite especial detrás de su armario, donde guardábamos cartas, fotos y pequeños tesoros que no queríamos que nadie más encontrara. Un lugar que había olvidado por completo hasta ese momento. Mi corazón se aceleró mientras corría hacia su habitación. Si mamá realmente me había dejado algo allí, si realmente había encontrado una manera de comunicarse conmigo, tal vez podría encontrar la paz que tanto necesitaba. Tal vez podríamos despedirnos como se merecía nuestro amor. La habitación de mamá conservaba su esencia intacta. Su perfume de lavanda aún impregnaba el aire, y la luz dorada del atardecer barcelonés se filtraba a través de las cortinas de encaje que ella misma había cosido años atrás. Me dirigí directamente hacia el armario de roble antiguo que había pertenecido a mi abuela. Aparté la ropa cuidadosamente, sintiendo la suave textura de sus vestidos preferidos entre mis dedos. Al fondo del armario, encontré el pequeño panel de madera que habíamos aflojado hace tantos años. Mi corazón latía con fuerza mientras lo empujaba suavemente, revelando nuestro escondite secreto después de décadas. Dentro había un pequeño cofre de madera que no recordaba haber visto antes. Era hermoso, con incrustaciones de nácar y un pequeño cerrojo dorado. Junto a él, encontré fotografías nuestras de cuando yo era niña, cartas que le había escrito desde la universidad, y para mi sorpresa, una carta sellada con mi nombre escrita en el sobre. La fecha de la carta me dejó sin respiración. Estaba fechada apenas una semana antes de su muerte, pero el sobre estaba intacto. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cuándo la había escrito? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras sostenía entre mis manos lo que parecía ser su último mensaje para mí. Con dedos temblorosos abrí el sobre. La carta tenía 3 páginas escritas con su letra cuidadosa y amorosa. Comenzaba así: Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque he encontrado la manera de llegar hasta ti. Hay tantas cosas que necesito decirte, tantas palabras que se quedaron sin pronunciar entre nosotras. Las lágrimas empañaron mi visión mientras continuaba leyendo. Mamá me explicaba que había entendido mi decisión de divorciarme, que solo quería protegerme porque veía mi dolor. Me pedía perdón por haber sido tan insistente, por no haber respetado mis decisiones como la mujer adulta que soy. Hija, continuaba la carta, el amor que nos une trasciende cualquier discusión, cualquier malentendido. Yo estaré contigo siempre, cuidándote desde donde esté. No llores por las palabras que no dijimos, porque el corazón habla un idioma que no necesita palabras. Tu felicidad es lo único que importa. Al final de la carta había una pequeña postdata que me hizo sonreír entre lágrimas. PD. Revisa el cofre. Hay algo que quiero que tengas. Y recuerda, cuando escuches nuestra canción, sabrás que estoy cerca. En ese momento, como si hubiera sido orquestado por ella misma, la melodía de clavelitos volvió a llenar suavemente la habitación. Con el corazón rebosante de emoción, abrí cuidadosamente el pequeño cofre de nácar. Dentro encontré algo que me quitó el aliento. Era el anillo de compromiso de mi abuela, el mismo que mamá siempre había prometido darme cuando encontrara el amor verdadero. Junto al anillo había una pequeña nota: para cuando estés lista para amar de nuevo. Las palabras de mamá resonaron en mi alma como un bálsamo sanador.
Durante meses me había torturado pensando en nuestra última conversación, en las palabras duras que intercambiamos, en la frialdad con la que nos despedimos. Pero ahora entendía que el amor entre madre e hija es inquebrantable, más fuerte que cualquier discusión temporal. Me coloqué el anillo en el dedo y sentí inmediatamente una calidez especial, como si los brazos de mamá me estuvieran abrazando. La habitación se llenó de una paz inexplicable, como si todas las tensiones y dolores de los últimos meses se desvanecieran en el aire. Por primera vez desde su partida, sonreí con el corazón. De repente, recordé algo que mamá solía decirme cuando era pequeña y tenía pesadillas. Carmen, mi amor, cuando tengas miedo o te sientas sola, mira las estrellas. Yo estaré ahí cuidándote siempre. En ese momento comprendí que su presencia nunca se había ido realmente. Solo había estado esperando el momento perfecto para hacerse sentir. Esa noche, salí al pequeño balcón de mi apartamento que da al Eixample. Barcelona brillaba con sus miles de luces, pero mis ojos buscaron el cielo estrellado. Una estrella en particular parecía brillar más intensamente que las demás, como si me estuviera guiñando un ojo cómplice. Sonreí y le susurré: «Te amo, mamá. Gracias por encontrar la manera de volver a mí». Los días siguientes fueron completamente diferentes. Cada mañana al despertar, encontraba pequeñas señales de su presencia. Una flor que había caído exactamente en la puerta de mi balcón, el aroma de su perfume en momentos inesperados o la sensación clara de que alguien acariciaba mi cabello mientras trabajaba en mi ordenador. Comencé a hablar con ella en voz alta mientras preparaba el desayuno o arreglaba la casa. Le contaba sobre mi día, mis preocupaciones, mis planes futuros. Y aunque no podía verla, sentía claramente que me escuchaba, que asentía con aprobación, que sonreía con cada una de mis palabras. La conexión entre nosotras se había vuelto más fuerte que nunca. Una tarde, mientras organizaba las últimas cajas de sus pertenencias, encontré su diario personal. En la última entrada, fechada el día antes de su muerte, había escrito: «Hoy soñé que Carmen y yo nos abrazábamos bajo un campo de estrellas. Me desperté sabiendo que este no es un adiós, sino un hasta luego. El amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Siempre encontraré la manera de cuidar a mi niña». Esa revelación del diario me hizo entender que mamá había estado preparándose para esta despedida de una manera muy especial. Durante semanas había dejado pistas, mensajes ocultos, señales de que su amor continuaría más allá de la vida física. Era como si hubiera orquestado cuidadosamente cada momento de nuestro reencuentro espiritual. Decidí visitar los lugares que más amábamos juntas. Fui al Park Güell, donde solíamos pasar las tardes de domingo cuando yo era niña. Me senté en nuestro banco favorito, el que tiene vista a toda Barcelona, y cerré los ojos. El viento suave que acarició mi rostro se sintió como sus manos consolándome, recordándome todos los momentos hermosos que habíamos vivido juntas. En el mercado de la Boquería, donde comprábamos ingredientes para nuestras recetas especiales, el vendedor de flores me regaló un clavel blanco sin razón aparente. «Para usted, señorita», me dijo con una sonrisa extraña. «Algo me dice que hoy necesita este clavel». Los claveles eran las flores favoritas de mamá, las que siempre tenía en su cocina. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, puse su canción favorita, Clavelitos. Para mi asombro, mi teléfono comenzó a sonar exactamente cuando empezó el estribillo. Era mi hermana Pilar, que vive en Madrid y con quien apenas hablaba desde el funeral. «Carmen», me dijo entre lágrimas, «algo extraño me está pasando. No paro de pensar en mamá y en ti,
siento que necesito llamarte. Durante esa conversación de 2 horas, Pilar y yo nos reconciliamos completamente. Hablamos de mamá, de nuestros recuerdos, de cómo habíamos permitido que pequeñas diferencias nos separaran después de su muerte. Era como si mamá hubiera orquestado ese reencuentro desde el más allá, uniendo a sus 2 hijas cuando más se necesitaban. A partir de esa noche, las señales de mamá se volvieron más frecuentes y claras. Cada vez que me sentía triste o confundida, aparecía algo que me recordaba su amor. Una mariposa que se posaba en mi ventana, su canción sonando en la radio en el momento exacto, o el aroma inconfundible de su colonia en el ascensor de mi edificio. Un día, mientras limpiaba mi escritorio, encontré un papel que no recordaba haber puesto allí. Era una receta de su famosa paella, escrita con su letra, pero el papel estaba limpio, sin dobleces, como si alguien acabara de escribirlo. Al final de la receta había una nota. Cocina esto para alguien especial. Es hora de que abras tu corazón de nuevo. Esas palabras me hicieron reflexionar sobre mi vida amorosa. Desde el divorcio, había cerrado mi corazón por completo. Pero mamá, incluso desde el más allá, me estaba recordando que merecía ser feliz, que merecía amar y ser amada. Era como si me estuviera dando permiso para seguir adelante, para construir una nueva vida llena de amor y esperanza. La semana siguiente, decidí seguir el consejo de mamá y preparé su receta de paella para algunos amigos. Invité a mi vecino David, un profesor de literatura que siempre había sido amable conmigo, pero con quien nunca había tenido una conversación profunda. También vinieron María y Jordi, una pareja de amigos que conocía desde la universidad. Mientras cocinaba, sentí una presencia cálida en la cocina, como si mamá estuviera ahí conmigo, guiándome en cada paso de la receta. Cada condimento parecía añadirse en el momento perfecto. Cada movimiento fluía con una naturalidad que no había sentido antes. La paella quedó exactamente como las que hacía mamá, perfecta, llena de amor y sabor. Durante la cena, David me contó que había perdido a su padre el año anterior y que también había experimentado señales de su presencia. Es reconfortante saber que no estamos solos, me dijo con una sonrisa sincera. El amor trasciende la muerte, ¿no crees? Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón, creando una conexión instantánea entre nosotros. Esa noche, después de que todos se fueran, David se quedó ayudándome a limpiar. Hablamos durante horas sobre nuestras experiencias con la pérdida, sobre la vida, sobre nuestros sueños. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente comprendida por alguien. Era como si mamá hubiera enviado exactamente la persona que necesitaba en mi vida. Cuando David se despidió esa noche, me besó suavemente en la mejilla. Me encantaría verte de nuevo, me susurró. Si tú quieres, claro. Mi corazón saltó de alegría, pero también sintió un poquito de miedo. ¿Estaba lista para amar de nuevo? En ese momento, una brisa suave movió las cortinas de mi balcón, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Era la respuesta de mamá. Sí, mi niña, es hora. Los siguientes días fueron mágicos. David y yo comenzamos a conocernos mejor, descubriendo que teníamos mucho más en común de lo que habíamos imaginado. Ambos amábamos la literatura, la cocina, los paseos por el barrio gótico. Pero más importante aún, ambos entendíamos el dolor de la pérdida y el poder sanador del amor. Una tarde, mientras paseábamos por las Ramblas, David me tomó de la mano. Carmen, me dijo, siento que tu madre nos está bendiciendo desde algún lugar. En ese preciso momento, una paloma blanca se posó en el banco que estaba justo frente a nosotros
y nos miró fijamente durante varios minutos. Las palomas eran el ave favorita de mamá. Siempre les daba de comer en el parque. Esa noche, por primera vez desde la muerte de mamá, me sentí completamente en paz. Mientras me preparaba para dormir, miré el anillo de la abuela que ahora llevaba siempre puesto y le susurré: «Gracias, mamá, por enseñarme que el amor nunca termina, solo se transforma, por mostrarme que puedo ser feliz de nuevo, por cuidarme siempre, incluso desde donde estás ahora». 3 meses después del primer encuentro con mamá, mi vida había cambiado completamente. David y yo habíamos comenzado una hermosa relación basada en el respeto, la comprensión y un amor profundo. Cada día juntos se sentía como un regalo, como si mamá hubiera conspirado desde el cielo para traer la felicidad de vuelta a mi vida. Una tarde de domingo, decidimos visitar juntos el cementerio donde descansan los restos de mamá. Llevé flores frescas, claveles blancos, sus favoritos. David me acompañó en silencio respetuoso, sosteniendo mi mano mientras hablaba con mamá sobre nuestra relación, sobre lo feliz que me sentía, sobre lo agradecida que estaba por sus señales y su amor eterno. Mientras estaba arrodillada junto a su tumba, una mariposa de colores brillantes se posó exactamente sobre la lápida de mamá. Se quedó allí durante varios minutos, abriendo y cerrando sus alas suavemente, como si estuviera dándome su bendición. David y yo nos miramos con lágrimas en los ojos, sabiendo que no era casualidad. Al regresar a casa esa tarde, encontré una sorpresa que me dejó sin palabras. En mi buzón había una carta dirigida a mí, pero sin remitente. El sobre tenía la misma letra elegante de mamá. Con manos temblorosas la abrí y dentro encontré una fotografía nuestra del día de mi graduación universitaria, acompañada de una nota. Estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Sé feliz, mi amor. Esa noche, David me pidió que nos mudáramos juntos. Quiero construir una vida contigo, me dijo. Quiero honrar la memoria de tu madre viviendo plenamente el amor que ella nos ha bendecido. Sus palabras tocaron mi corazón profundamente y supe que mamá estaría sonriendo desde el cielo al vernos tan felices juntos. Comenzamos a planear nuestro futuro. Un apartamento más grande donde pudiéramos tener un jardín para cultivar las flores que mamá amaba. Viajes a lugares que siempre había soñado visitar, quizás incluso una familia propia algún día. Cada plan se sentía bendecido por el amor eterno de mamá, como si ella fuera la arquitecta invisible de nuestra felicidad. Las señales de mamá continuaron, pero ahora eran diferentes. Ya no llegaban en momentos de dolor o confusión, sino en momentos de alegría, como confirmaciones de que estaba orgullosa de mis decisiones. Cuando David y yo cocinamos juntos, a veces escuchamos suavemente nuestra canción especial. Cuando nos abrazamos, sentimos una calidez extra, como si hubiera 3 corazones latiendo en lugar de 2. Una noche, mientras David dormía a mi lado, desperté sintiendo una presencia familiar. En la penumbra de la habitación, juré ver la silueta de mamá sentada en la silla junto a la ventana, sonriéndome con ternura infinita. Gracias por enseñarme que el amor verdadero nunca muere, le susurré. Gracias por mostrarme que la felicidad es posible después del dolor. La figura asintió suavemente y se desvaneció como luz de luna, dejando mi corazón lleno de paz y gratitud eterna. Han pasado 6 meses desde aquel primer encuentro con mamá en mi cocina y mi vida se ha transformado completamente. David y yo nos comprometimos el mes pasado en una ceremonia íntima donde juré sentir la presencia de mamá bendiciendo nuestro amor.
Ahora entiendo que ella nunca se fue realmente. Solo cambió la forma de acompañarme, de cuidarme, de amarme. Cada día agradezco por esa tarde mágica cuando decidí escuchar mi corazón en lugar de mi mente racional. Porque a veces los encuentros más extraordinarios llegan cuando menos los esperamos, recordándonos que el amor trasciende cualquier barrera, incluso la muerte. Si tú también has perdido a alguien especial, mantén tu corazón abierto. Quizás ellos también estén encontrando maneras de hacerte saber que siguen contigo. Te invito a que compartas en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia similar. Cuéntame de dónde estás viendo este video y si crees que nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros desde el más allá. No olvides suscribirte para más historias que tocan el alma y activa las notificaciones porque cada semana tengo nuevos relatos reales que te harán reflexionar sobre el misterioso poder del amor eterno. Hasta muy pronto y recuerda, el amor nunca muere, solo se transforma.